En el espacio El Buen Beber. Buenas tardes, Daniela. Buenas tardes, Diana. Bueno, ya decías al finalizar el espacio de la semana pasada que hoy hablaríamos acerca del protocolo del vino. Sí, el protocolo es la forma en que se escancia un vino en forma del ceremonial. Sí. ¿Qué te iba a decir? Bueno, he cogido esta etiqueta al azar, Sí. solamente lo que me importaba era que lo que se veía bien era, no sé en qué cámara, bueno, la variedad con que está hecho. Sí. Que significa que es un varietal, que significa que es tempranillo, que tiene un 100% de la uva tempranillo o un 75% con algún corte, pero la mayoría es tempranillo. Antes de descorchar, lo que te voy a enseñar, las partes de una botella. Esta es la etiqueta, Sí. no sé si se ve bien, esta es la etiqueta, esta es la contraetiqueta, donde Sí. tenemos la información que nos da la bodega, y luego tenemos lo que es la cápsula, Ajá. que es lo que recubre el corcho. Sí. En la etiqueta lo que encontramos son la DO donde es, o sea, la denominación de origen, donde provienen los viñedos, donde está elaborado el vino. La variedad, en este caso es un monovarietal porque es de una sola variedad. Después hay de cortes, que son con más variedades. Y aparte, después en la contraetiqueta tenemos la información que le tenemos que dar al consumidor. Por ejemplo, dice elaborado con la variedad autóctona tempranillo, tiene una suave maceración que selecciona vino. Bueno, es todo lo que nos puede dar la contraetiqueta, es la información del vino. En algunas, como en esta también, se indica el maridaje, o sea, con qué se podría combinar este vino. Como por ejemplo que dice, acompaña muy bien con elegancia la variada cocina de carnes y caza. Sí. Así que son algunos de los implementos que podemos ver, igual que la graduación alcohólica, que es el 12,5% de alcohol en el vino. Así que bueno, ahora pasaremos a lo que es el protocolo. Ajá. Tú vas a ser la anfitriona, Ya, sí. o sea, vamos a simular que estás en un restaurante y tú me pides este vino, por ejemplo. Sí. Entonces yo, como sommelier o como camarero que quiera agregar información a su currículum, Sí. lo primero que tiene que hacer es mostrarle al anfitrión La etiqueta, ¿no? Claro, para que no queden dudas de qué es el vino que él haya pedido. ¿Por qué? Porque si nosotros descorchamos un vino y el comensal o el anfitrión no es el que había requerido, nos tendríamos que hacer cargo de la botella. Entonces, Sí. mejor asegurarnos. Entonces, siempre de frente a la persona Siempre a la de que se va a frente, servir, ¿no? siempre mostrándole la etiqueta. La etiqueta, la contraetiqueta, cuando nos da el ok, o sea, el visto bueno, ya procedemos al descorche. Sí. Bueno, el descorche se utiliza el sacacorchos de camarero, como dije el otro día. Usamos lo que es la pequeña sierra, porque lo primero que se va a hacer es cortar la cápsula, que es esto, a la altura del gollete, que es aquí. Entonces lo que hacemos es, sin mover la botella, porque la botella, como el vino es una materia viva, es susceptible a cambios, entonces le afecta la luz, el calor, las vibraciones, entonces cuanto menos Cambios sufra, sí. Alteraciones. Sí, en el vino, ¿no? Entonces en cuanto menos movamos la botella, no es que hay gente que lo abre aquí o eso no. Entonces, la botella se debe abrir cerca del comensal. Claro, siempre. Para que vea la etiqueta. En y este también- momento estamos hacia la cámara, Ajá. pero yo tendría que abrirlo, descorcharlo. Cara a mí. Cara. Exacto. Entonces le hacemos un pequeño corte a la cápsula y la retiramos. No está mal retirarla en su totalidad, pero en realidad retiramos solo a la altura del gollete porque, claro, para saber, porque acá tenemos la información de las bodegas siempre. Por eso en la cata ciega, cuando yo busco una botella, le quito, porque tú tendrás tapada la botella, pero aquí verás qué vino es, ¿entiendes? Entonces lo colocamos en un platito, como verás, luego sacamos el sinfín del sacacorchos y lo introducimos. Con cierta seguridad, hay que tratar de llevarlo no muy al fondo para que no se desmigue el corcho. Entonces, usamos el doble acción y lo último del corcho lo quitamos con la mano para que no haya presión al sacarlo.
Entonces quitamos el corcho, se lo damos al anfitrión. ¿Tú sabes para qué le damos el corcho al anfitrión? No, ¿para qué? Para que lo huela y vea que el vino está en buen estado. Entonces no es necesario que lo deguste. Ya con oler el corcho ya sabes si el vino está bien o mal. ¿Entiendes? Sí, claro. Entonces dejamos el vino aquí, dejamos el corcho. Entonces, bueno, con un paño cristal lo que hacemos es limpiarle el cuello de la botella. Todo eso se va haciendo mientras están cenando en la mesa. No, mientras están, ni bien se sentó la gente, mientras el anfitrión pidió el vino, entonces mientras la gente está esperando que se le haga el servicio, es todo un protocolo que hay que seguir. Entonces, luego que el anfitrión le vamos a escanciar, escanciar significa verter el contenido de la botella en un recipiente más pequeño para consumo. Entonces quiere decir que te voy a servir, escanciar, es servir. Como tú eres el anfitrión, lo que yo voy a hacer para servirte es servirte menos cantidad. Media copa, nada más. Como ves, yo lo que hago al servir, no toco la copa. No, la copa con el pico de la botella, y para que no gotee, lo que se le hace es un pequeño giro hacia la derecha. Vale. Cuando yo te sirvo a ti media copa, en realidad un cuarto porque eres el anfitrión, y tú me das el visto bueno, yo te tendría que haber servido por la derecha. Por la derecha, claro. Pero claro, como cuestión de las cámaras no puedo, vale, te serví igual. Y una vez que tú me das el visto bueno, yo a partir de tu derecha voy sirviéndole a todos los comensales media copa. ¿Por qué media copa? Porque la copa tiene que tener un espacio vacío para que suban los aromas. Y aparte, el vino en contacto con la copa empieza a calentarse. Entonces ya estamos hablando de la temperatura del vino. Sí. ¿Se puede hablar de una temperatura adecuada? ¿Cómo se puede calcular? Ahora en pantalla vamos a ver primero la lámina del descorche. Ahí tiene las fases de la apertura, cortar la cápsula, el descorche, el tapón y limpiar el pico. Esos serían los actos principales para el protocolo. Luego vamos a ver también otra lámina para introducirnos en los sabores de la lengua. Ahí vemos dónde están el amargo, que es detrás de la lengua, el salado, el ácido y el dulce. Hay láminas que vamos a ir repitiendo para que los conceptos se nos fijen. Entonces, una vez que tú has bebido y me has dado el ok, ya vuelvo a repetir. Por tu derecha, a cada comensal media copa, hasta llegar a ti, que te lo relleno a media copa. Así que, bueno, eso sería lo que es escanciar el vino. Después tenemos otro término que se utiliza en la sommelería que se llama prelación. La prelación es el orden en que se van a servir los productos, en este caso el vino. ¿Entiendes? Entonces, eso depende también de la temperatura de los vinos. Hay una lámina también que habla de la temperatura de los vinos. A ver si... Sí, porque influye muchísimo la temperatura, ¿no? A menor temperatura se nota y a mayor también. Tiene que haber una... Ahora te voy a explicar. Podemos ver que dice temperatura aconsejada para beber los vinos. A los espumantes a 8 grados, los blancos secos a 10, los blancos abocados, que vendrían a ser los que son dulces, a 12, no tan dulces como un vino dulce. Los rosados a 12 grados, los tintos livianos 14, los tintos de medio cuerpo a 16 y los tintos de buen cuerpo 18. Y después lo que podemos ver también es que dice el orden apropiado de la degustación. Primero los vinos blancos y luego los rosados. Y después los tintos. Primero los neutros y luego los aromáticos y después los vinos secos, abocados y por último los dulces. Eso es lo que te decía de lo que se llama prelación. Si tú tienes dos vinos, por ejemplo, tienes una cena y vas a servir un blanco, un rosado y un tinto, ¿en qué...? Claro, la prelación entonces sería saber el orden correcto de... ¿Tú cómo lo servirías? Pues no tengo ni idea, la verdad. Primero el blanco, luego el rosado y por último el tinto. Eso tiene un porqué,
porque cada vino tiene sus descriptores aromáticos y cada uno es más fuerte que el otro. Sí. Si nosotros hacemos al contrario, si bebemos primero el más fuerte, es como que se nos adormece el paladar. Y al Es como ir adormecerse- de más suave a más fuerte entonces. Eso mismo, Claro. tal cual. Es igual que cuando hacemos una barbacoa o el famoso asado que hacemos nosotros. Sí. La mala costumbre es de comer siempre primero las achuras, que son el chorizo, la morcilla, Sí, lo más fuerte. lo más fuerte, y luego la carne. Pero eso está mal porque toda la grasa que nosotros hemos comido nos queda en el paladar y luego no podemos degustar lo que sería la carne. En el vino pasa igual. Entonces, bueno, es muy importante saber que hay un orden de prelación. Y el tema de de la temperatura de los vinos, como tú decías, hay que tener en cuenta que a menor temperatura del vino, el tanino es más áspero. Y al ser el tanino más áspero nos raspa, lo que Sí. se llama raspar, y los aromas son menos perceptibles. En cambio, a mayor temperatura, el azúcar se hace más goloso y el alcohol se hace más desagradable. Por eso es la temperatura de los vinos. Los vinos tienen esa temperatura porque la que estaba en pantalla recién es la temperatura de servicio, o sea, la temperatura de beber el vino. Hay que pensar que para traerlo desde la bodega hasta tu copa, cuando entre en contacto con la copa se va a calentar. Sí, ya ha pasado mucho. Entonces hay que siempre tener 2 grados menos para saber que la temperatura de consumo no es la de servicio. Hemos hablado, Daniela, de todo lo que hay que hacer, todo lo que está bien hecho en cuanto al protocolo del vino, y antes comentabas lo mal que hace a veces la gente abriendo la botella de otra manera. ¿Qué cosas no se deben hacer nunca, por ejemplo? Por ejemplo, no se debería Ajá. hacer O, nunca. bueno, no se debería, exacto. No se debería hacer nunca, como te dije, coger la botella entre las piernas Y abrirla. y abrirla con Bueno, el primero sacacorchos. no es nada elegante. No, primero no es Exacto. elegante, pero lo has visto que hay gente que Sí. lo hace. Incluso que manipula mucho la botella para abrirlo y va haciendo giros a la botella y eso va cambiando el vino, porque como te dije, el vino es materia viva. Sí, es muy susceptible Cambia tanto a todo el- movimientos, sí, a sí, sí, temperatura. cambia todo el tiempo. Entonces, lo ideal es realizarlo como te mostré. Con la práctica lo vas haciendo. Tampoco es conveniente que el sacacorchos o el espiral llegue hasta el fondo. Ajá. ¿Por qué? Porque corremos el riesgo de que el corcho sea perforado. ¿Ves que este corcho yo lo saqué y no tiene ninguna perforación? Sí. No sé si tú te ha pasado alguna vez descorchar un vino y que se salga al Sí, tirabuzón. hacia un lado, sí. Ya, eso es porque lo vas hacia el fondo. Entonces, dejar un espiral para que salga entero y no se caigan migas en el vino, que eso sería muy, muy trágico para un sommelier. Así que luego tú tendrías que degustar, como te he enseñado la... Sí. Bueno, la clase pasada no vine yo, vino Paco. Ah, es verdad, Exacto. estuvo Paco, está bien. Bueno, sí, porque a lo Te mejor me salva. haces alguna pregunta y no... No, pero bueno, la copa es como la que volvemos a repetir, es una Sí. una copa de cristal cortada en frío, se coge por como bien la estás cogiendo, por lo que es la pierna o el tallo, o por el pie también, y bueno, la semana que viene sí entraremos ya en la degustación, o una cata ciega haremos. ¿Una cata? Una cata a ciegas. ¿Una cata a ciegas? Sí, se llama cata a ciegas porque las botellas estarán tapadas, entonces no estaremos condicionados Ajá. a saber la variedad de vino que vamos a degustar. Sabremos que es blanco, tinto o rosado, pero luego no tendremos más información que la que nos dará nuestro paladar. Ujú. Oye, Daniela, toda la información que nos ofreces aquí está también en tu blog. Sí, Todo lo en realidad las clases no las tengo en mi blog, tengo muchas notas escritas, sí, pero las clases prácticas que te doy aquí no las tengo en el Bueno, blog. también lo podemos ver la repetición a través de nuestra página web sí. www.tele7safor.com. Y quiero agradecer el apoyo de toda la gente, de ti, de toda la gente, que parece que le gusta mucho Sí. y que no tengo ninguna duda que Sí, no, sobre todo porque lo haces de manera distendida. Esto parece que es muy complicado, pero al escucharte a ti, Ya. parece que podemos meternos poco a poco en el mundo del vino sin Sí, ningún... en realidad son claves, como digo siempre, no es tan complicado.